¿Quién va a iniciar la exposición? El equipo y doctora. ¿Ya ven la pantalla? Sí. Okay. Sí. Sí, ya se ve. Bueno, buenos días. Nosotros somos el equipo I. Mi equipo está conformado por Flores Ríos, Cintia Mirel, Moreno Ramírez Bárbara, Sánchez Ramírez Juan Carlos y mi nombre es Aranza Martínez. Bueno, el tema de hoy es aborto y el objetivo principal es conocer los datos epidemiológicos sobre el aborto, la etiología, los factores de riesgo que implica esta patología y las implicaciones clínicas. Bueno, como objetivos secundarios, vamos a poder conocer los riesgos que van a influir en la vida diaria para que puedan presentarse los abortos. Vamos a evaluar cada factor de riesgo que está involucrado en la patología y vamos a explicar diferentes tipos de abortos, su diagnóstico y su tratamiento en específico. Bueno, este es nuestro contenido. Vamos a abarcar definición, factores de riesgo, epidemiología, patología, la clasificación, cuadro clínico, diagnóstico, amenaza de aborto, diagnóstico, tratamiento y la prevención. Bueno, para comenzar vamos a definir qué es el aborto. Bueno, nuestra guía de práctica clínica menciona que es la terminación, ya sea espontánea o provocada del embarazo, antes de la semana número 20. Esto va a ser a partir del día de la fecha de última menstruación. O también va a ser un aborto cuando el producto que se expulsa pesa menos de 500 gramos. Otra de las definiciones puede ser la interrupción espontánea o inducida de un producto que no es viable todavía. Bueno, el hablar del término tal cual aborto va de cualquier manera pues implicar la finalización de la gestación. Esto puede ser de manera espontánea o inducida. Pues si es espontánea, esto quiere decir que no implica ninguna intervención pues médica, un factor externo. Bueno, sí implican factores externos, pero no hay que realizar absolutamente ningún procedimiento. Y el factor inducido, pues como se indica, pues se van a hacer diferentes procedimientos para que termine la gestación. El inducido puede ser un aborto terapéutico, el cual es el cual se ve se hace con la finalidad de proteger la salud de la madre. Y puede ser también criminal, pero este término se usa solamente en países donde el aborto todavía no es legal. Bueno, hablando de epidemiología, en un lapso de tiempo entre 2015 y 2019, o sea, 4 años, se presentaron 121 millones de embarazos no deseados. Y de estos 121 millones de embarazos no deseados, el 61% de los embarazos pues terminó en un aborto, ya sea no planeado ya sea inducido o espontáneo. Esta cifra del 61% es aproximadamente 73 millones de abortos en cada uno de los años en este lapso de tiempo. Bueno, cada país tiene una tasa diferente y esto es debido a muchos factores que involucran pues la raza,
No tanto tal vez las condiciones socioeconómicas del país, pero tal vez sí de la persona. Bueno, en ese rango de tiempo entre el 2015 y el 2019, se tomó un rango que va hasta el 83, una tasa del 83 para países de bajos recursos, una tasa del 66 para países con ingresos medios y una tasa del 34 para países de ingresos pues altos. Esto fue una tasa de embarazos no planeados y la tasa de aborto pues es menor, en una tasa de 38 en países con ingresos bajos, la tasa del 44 con ingresos medios y una tasa del 15 en países de ingresos pues más altos. El porcentaje de los embarazos no planeados que van a terminar en aborto en los países de bajos ingresos van a ser del 40%. En los países de ingresos medios va a ser la tasa del 66%, y en los países de ingresos altos la tasa es del 43%. Bueno, aquí tenemos una gráfica donde está nuevamente medida. Aquí va a medir un rango de abortos y un rango de embarazos no deseados. Del lado derecho, pues se ve la 25, 50, 75 y 100, y esas cifras van a ser por cada 100 mujeres entre 15 y 49 años. Y abajo, pues el rango de diferentes lapsos de tiempo. Vemos que de 1990 a 1994 la tasa de abortos no deseados fue del 79 y la tasa de abortos fue del 40. En el año 1995 a 1999 la tasa de abortos fue del 72 la tasa de embarazos no deseados fue del 72 y la de abortos del 37. Se logra ver una disminución en la tasa de embarazos no deseados del rango de años del 2020 al 2014, y esta disminuye a 65, pero aumenta la tasa de abortos a 39. Y por último, del 2015 al 2019, pues se tiene una tasa de aborto del 64 una tasa de embarazos no deseados y una tasa de aborto del 39. Aquí tenemos otra tabla donde la tasa de embarazos no planeados es del 58 y la tasa de aborto es del 40. Eso es en abortos legales. Para preservar la salud de la madre es una tasa se tiene una tasa de embarazo donde la tasa está en el 75 y la tasa de aborto en el 36. Cuando en los países donde está totalmente prohibido, se tiene una tasa del 80 y una tasa de aborto del 40. Bueno, hablando en general, específicamente de México, el INEGI habla de la tasa de funciones fetales según el registro de cada uno de los estados. Las entidades con más tasas de muertes fetales en el país son Sinaloa con una tasa de 3.6, Guerrero con una tasa de 4 y Oaxaca con 4.3. Los estados con más
con más cifras, pues son Aguascalientes con una tasa de 10, México con una tasa del 9.6 y San Luis 9.6 también. Bueno, en México las defunciones fetales dentro de la semana 12 a la semana 20 van a estar clasificadas, pero la que se va a presentar con mayor incidencia pues es la tasa de abortos fetales, que corresponde al 87.2%. En abortos terapéuticos pues son 702 casos, provocados 133 y en general no especificados 278 casos. Bueno, vamos a hablar de los factores de riesgo. En estos factores de riesgo, pues en realidad están involucrados muchísimos aspectos. Ahorita vamos a hablar de otra clasificación, pero en general un factor de riesgo es que la madre tenga anomalías uterinas, que tenga ya sea la mamá o el papá alteraciones cromosómicas, la presencia de pólipos o miomas y obviamente el control de las enfermedades crónico-degenerativas, como es el caso de la diabetes mellitus, tanto 1 como 2, la obesidad, el sobrepeso, un índice de masa corporal mayor a 25, los factores ocupacionales. Hablábamos ayer que los factores de riesgo en el embarazo ocupacionales pues son que la madre esté expuesta a radiaciones, a solventes, a sustancias teratogénicas o probablemente que en su trabajo se requiera hacer pues mucho esfuerzo. También uno de los factores de riesgo es que haya habido algún aborto antes de este aborto que se presenta. La edad es un factor de riesgo muy importante. Hablábamos ayer también de los extremos de la vida que pueden ir desde, pues ahora vemos que es desde los 12 años y hasta los 35. El consumo de sustancias como el tabaco, las drogas, el alcohol, en general pues ningún tipo de sustancia que condicione alguna drogadicción. También podemos hablar del consumo de cafeína, trastornos médicos y factores paternos también están involucrados dentro de los factores de riesgo. Bueno, para hablar de la clasificación de aborto, pues podemos hablar de clasificación por edad gestacional, por peso fetal, por etiología y por cuadro clínico. La clasificación por edad gestacional, la OMS la divide en dos términos, en precoz y en tardía. Es precoz si se presenta antes de las 12 semanas de gestación y es tardío si se presenta entre las semanas número 12 a número 20 de gestación. Bueno, la clasificación de aborto por peso también son dos términos, inmaduros y pretérmino. Si el aborto es de un peso inmaduro, pues va a ser de 500 a 1000 gramos, y si el producto es pretérmino, va a pesar de 1000 a 2500 gramos. Otra de las clasificaciones pues va a ser por etiología o factores de riesgo. Los factores de riesgo que se consideran dentro de esta patología pues son factores fetales o ovulares, factores maternos, factores ambientales y factores psicológicos también. Dentro de los factores fetales o ovulares se encuentran las anomalías cromosómicas o estructurales, no son las únicas, ahorita vamos a revisarlo. En los factores maternos podemos hablar de anomalías congénitas
o anatómicas, los miomas y un cuello uterino incompetente. También podemos ver algunas causas referentes a la placenta y trastornos maternos que involucran las enfermedades las enfermedades autoinmunes, infecciosas o metabólicas que puede llegar a tener pues la paciente. Bueno, de los factores fetales vamos a entender que estos van a afectar tanto al embrión como a la placenta. Las alteraciones cromosómicas van a ser las más comunes y estas son las que van a provocar el 76% aproximadamente de los abortos espontáneos. Se van a presentar de la semana 8 a la 12 de gestación y del total de estas alteraciones cromosómicas, el 61.7% de las anomalías que se lleguen a presentar pues son incompatibles con la vida. De las alteraciones cromosómicas más comunes que se mencionan en las literaturas pues son las trisomías. Dentro de las más frecuentes está la trisomía 13 o síndrome de Patau, la trisomía 16, que es una trisomía que definitivamente es no compatible con la vida, la trisomía 18 o síndrome de Edwards, la trisomía 21 o síndrome de Down y la trisomía 22 o síndrome del ojo de gato. También dentro de estas alteraciones vamos a incorporar a la monosomía X y se presenta en un porcentaje del 15 al 25%. Esto se menciona que es por la pérdida de uno de los cromosomas paternos. Bueno, dentro de los factores fetales para presentar un aborto, vamos a hablar también de causas genéticas, desarrollo del embrión y de la placenta. Las causas genéticas también son muy frecuentes que se presenten. Bueno, son frecuentes para que haya un aborto y esto es de un 54 a un 76%. Las causas pueden ser monogénicas, o sea, afecta solamente uno de los genes, o poligénicas, pues sí afecta a varios. Hablando del desarrollo embrionario, pues van a ser todas las alteraciones morfológicas que se tenga durante el embarazo y por lo cual no se pueda continuar la gestación. La alteración más común puede ser la alteración morfológica en los embriones de menos de 30 milímetros y esto ocurre en el 70% de los abortos. O puede ser una gestación anembriónica provocando pues, el aborto en el 50% de los casos. Las alteraciones morfológicas se mencionaba que son más comunes que se presenten de la cabeza a las nalgas del producto. Y bueno, hablando de la placenta, una de las causas por las cuales la placenta va a estar considerada como una causa para un aborto, pues es tal cual la muerte embrionaria, porque al morir el embrión, pues hay una hipovascularización, hipocelularidad y también una necrosis placentaria. Otra de las causas placentarias es la mola hidatiforme, que en este caso tiene un mayor porcentaje de que se convierta en un aborto. Este porcentaje es del 70%. Pero a ver, doctora, ¿me dijiste la muerte embrionaria va a causar alteraciones en la placenta o es al revés? ¿Perdón? ¿La muerte embrionaria va a causar alteraciones en la placenta? Bueno, es que en un libro que leí decía que la muerte embrionaria causa la hipocelularidad, la hipovascularidad de la placenta y la necrosis de la placenta. Pero eso ya fue secundario, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Y por qué me lo pones como causa placentaria? Bueno, en los textos que consulté lo consideraban dentro de esta clasificación.
Pero si ya está muerto el bebé, o sea, ¿qué tiene que ver la placenta si ahí ya está muerto el embrión? Ok. Más que nada, la placenta es cuando se forma algún coágulo y se desprende. Ujú. Por algún traumatismo también que pueda haber desprendimiento de la placenta, alguna infección, y eso conlleva que se desprenda la placenta y secundariamente pues la muerte del embrión o el feto. Ok. ¿Sí? Bueno, sí. A ver, síguele pues. Gracias, doctora. Bueno, hablando de factores maternos, aquí vamos a tener pues causas más, bueno, con un rango más, bueno, más causas. Vamos a hablar de causas uterinas, inmunológicas, vamos a abarcar las trombofilias, las causas endocrinas, las infecciones y los traumas. Bueno, primero hablando de causas uterinas, la principal causa uterina de aborto pues son las malformaciones. Las malformaciones anatómicas. Los más comunes para que haya un aborto pues es el uterosepto, donde se presenta una tabicación que puede ser parcial o completa dentro del útero, el útero bicorne y la hipoplasia uterina. Otra de las, de las causas uterinas van a ser la presencia de sinequias uterinas. Las sinequias uterinas van a ser tejido fibroso que va a estar adosado a las paredes de la cavidad uterina. El hecho de que haya tejido fibroso dentro del útero, pues va a hacer que haya una capacidad deficiente de albergar al producto, y obviamente si llegara a avanzar la gestación, pues esta no podría, el útero no podría estar haciendo distensión para ir conjunto del crecimiento del bebé. Bueno, otra causa... Antes de que sigas, doctora, las sinequias no causan esos, causan que no se implante bien ese bebé. Ah, sí, también. ¿Sí? Sí. No, Sí. también no, es lo único que causan. Ok. ¿Por qué se producen las sinequias uterinas? Las sinequias uterinas leí que pueden ser por lesiones por legrados previos. ¿Y cómo se llama esa lesión? ¿Cómo es o sea, la lesión que causa? Las sinequias, a ver, tu equipo que te ayude. ¿Síndrome de Asherman? ¿O eso pues no? Sí, ¿no? Es lo que nos tienes que decir, pero no causa que no se distienda el útero. Más bien la implantación. Ok. Gracias. Bueno, sigue. Sí. Bueno, y otra causa uterina van a ser las posiciones anómalas del útero, y habla específicamente de la retroversión uterina, aunque se considera que en el 10% de las mujeres la retroversión uterina es considerada de manera normal. La endometriosis, en este caso, es una de las causas que puede provocar retroversión uterina en dado caso que no sea anatómicamente normal. Otra causa uterina es la insuficiencia cervical. La insuficiencia cervical va a ser una dilatación del cérvix. Esta dilatación es indolora y va a provocar un aborto tardío que mencionábamos, se va a presentar de la semana 12 a la número 20 de gestación. Las insuficiencias cervicales pueden ser de manera congénita o, bueno, pueden ser por congénita o adquirida, y lo que sucede aquí es que el cuello uterino pues es incapaz de retener el producto, entonces las membranas van a colapsar y eso va a hacer que se presente el aborto, se rompen las membranas, y eso es, bueno, leí que puede presentarse una infección amniótica.
pero se llama insuficiencia ítmico-cervical. Okay. Y lo que sucede, como bien dices, no puede retener el feto y causa que se dilate más rápido ese cuello uterino, ¿sí? Okay. Es lo que causa el aborto, no que las membranas colapsen, ¿sí? Ajá, sí, que no se puede retener producto por la... Así es. Ajá, por la dilatación que hay. Sí. Uh-huh. Bueno, hablando de los miomas, pues vamos a cualquiera de los tipos de miomas, submucosos o intramurales, pues se tiene que hacer se recomienda hacer una cirugía de donde se quiten los miomas, y en estas mujeres puede haber una posibilidad de gestación de un 30 a un 70%. Ahora voy a hablar de los trastornos inmunológicos. El lupus eritematoso sistémico, pues es una causa de aborto. En general, estos dos síndromes, pues son causas de abortos en el segundo trimestre del embarazo. No se tiene bien una fisiopatología de la enfermedad en relación con los abortos, pero se sabe que es por los anticuerpos de la enfermedad que pueden favorecer a fenómenos tromboembólicos sistémicos. Y el síndrome antifosfolípido, pues es cuando hay una alta concentración de estos anticuerpos, de anticuerpos antifosfolípidos. Este síndrome va acompañado de trombosis de las arterias y de las venas, y también es una causa de muerte fetal durante el segundo trimestre del embarazo. Los anticuerpos del lupus eritematoso sistémico son los anticuerpos antinucleares, anticardiolipinas y anti-DNA. Solo para mencionarles, pues si estas enfermedades causan procesos tromboembólicos, puede ser que se presente una trombosis y una necrosis placentaria, como lo que mencionábamos hace rato en la clasificación fetal en problemas placentarios. Y las trombofilias. Bueno, las trombofilias van a ser defectos en las vías de coagulación, y estos defectos en las vías de coagulación, pues obviamente predisponen a que el individuo pueda tener alguna trombosis. Las trombofilias más comunes, pues es la resistencia a la proteína C en un 38%, la mutación del factor 5 de Leiden, la deficiencia de la antitrombina 3 de la proteína S y tal vez una hiperhomocisteinemia. Bueno, para hablar de factores endocrinos, pues vamos a mencionar 3 enfermedades: el hipotiroidismo, la diabetes y la insuficiencia de la fase lútea. En el caso del hipotiroidismo, va a presentarse en un 25% de los abortos, y es por una disfunción tiroidea que no está tratada. En esta enfermedad va a haber anticuerpos antitiroideos, lo cual va a hacer va a hacer que se presente pues el aborto. Otra de las patologías pues es la diabetes, y aquí lo que sucede es que las altas concentraciones de glucosa hacen que haya una apoptosis en las células del blastocisto. Que se presente a abortos en las madres con diabetes es casi exclusivo de madres que son insulinodependientes y que no llevan un control de la enfermedad. Otra de las patologías endocrinas es una insuficiencia de la fase lútea, que va a provocar
hasta un 20% de los abortos espontáneos. Esta insuficiencia de la fase lútea se va a determinar a través de valores elevados de la VHCG. Bueno, esta insuficiencia de la fase lútea es debido a una producción deficiente de progesterona por el cuerpo lúteo. Puede ser por concentraciones y puede ser también por anomalías en los receptores. Bueno, ahora abarcando el tema de infecciones, pues se van a conocer 3 muy importantes: la infección por rubiola, por citomegalovirus y por Toxoplasma gondii. Bueno, el virus de la rubiola va a afectar de un 60 a un 20% al feto, y si el feto, si no ocurre un aborto, lo que puede presentarse es microcefalia, sordera congénita, hidrocefalia y un conducto persistente del agujero de Botard. El citomegalovirus en general va a predisponer a que la mamá pues se curse con esterilidad y obviamente tenga un aborto. Si el bebé llega a nacer, puede nacer con ictericia, eritroblastosis, anemia, púrpura y hepatoesplenomegalia. Si la madre estuvo en contacto con el Toxoplasma gondii, pues entonces se presenta algo que se llama tetrada de Sabin, y esto involucra a la corioretinitis, las calcificaciones cerebrales, la hidrocefalia y el retardo psicomotor, y en algunas ocasiones va acompañada de episodios convulsivos. Estas infecciones van a ser muy importantes, sobre todo si se presentan o si la madre se expone a ellas durante el primer trimestre del embarazo. ¿Mande? Bueno, otra de las causas frecuentes para que se presente un aborto van a ser los traumatismos provocados por, el accidente vial va a ser uno de los traumatismos más comunes, y son de menor riesgo, o sea, siempre son un riesgo, pero de menor riesgo si se presentan dentro de la mitad. Aranza, ya no te estamos escuchando. ¿Ya me escuchan? Yo sí te escucho. Ok. Yo igual sí te escucho. Yo también te escucho. ¿Usted me escucha, doctora? ¿Doctora? ¿Ahí sigue? Creo que la sacó, pero mira, me deja ver. Sí. Pero sí te escucho. Déjenme ver. Yo creo que tiene fallas en su internet la doctora, porque aquí me dice que sí está presente, pero incluso con su micrófono prendido, pero no se escucha. No soy yo. ¿Alguien del equipo que continúe la clase? Doctora, ¿sí me escucha? O yo lo escojo. ¿No me escucha, doctora? Doctora, ¿sí escucha a nuestra compañera Aranza? Doctora, ¿sí nos escucha? Sí. Es que nosotros sí escuchamos a nuestra compañera Aranza. Pues aquí ya no la estoy escuchando. Bueno, ¿segura que no me escucha ahora? ¿Doctora? Sí, te escucho ahora, sí. Ok. Bueno, ahora hablando de los traumatismos, pues el traumatismo más frecuente es el accidente vial, y les comentaba que es de menor riesgo si se presenta dentro de la mitad dentro de la mitad de la primera mitad del embarazo, debido a que el feto pues está protegido por la pelvis materna. Otros factores pues
van a ser considerados los procedimientos médicos que van a aumentar el riesgo de aborto. La amniocentesis, aunque es un proceso diagnóstico, pues puede ser una causa. La biopsia corial, la cordocentesis, una cirugía, pues de las más frecuentes son apendicectomía y cirugía ovárica, y también que la mamá esté expuesta a radiaciones. Otros factores van a ser los ambientales. Se le considera dentro de estos factores el consumo de sustancias tóxicas. Hablábamos de alcohol, drogas, incluso cafeína, exposición a radiación, a solventes, o el hecho de un trabajo pues con una carga muy pesada. Los factores psicológicos. Dentro de los factores psicológicos se considera la depresión una de las causas muy frecuentes de aborto. En general, estas mujeres no tienen problemas para quedar embarazadas, pero sí tienen problemas para continuar la gestación. No aparece, voy a salir. Bueno, hablando también de aborto, vamos a hablar del aborto de repetición, y esta va a ser una pérdida de 3 gestaciones consecutivas o más de 3 pérdidas no consecutivas. Pero en la actualidad se maneja que puede ser un aborto de repetición a partir de los dos abortos de manera consecutiva o los 2 abortos no consecutivos. Las causas del aborto de repetición en realidad son las mismas que las del aborto, pues en general. Las causas genéticas, causas maternas, como uterinas, enfermedades infecciosas, endocrinas, inmunológicas, y otras como las que mencionábamos, como factores ambientales o psicológicos. En este caso se le recomienda a los padres pues realizar pruebas a ambos para saber la causa de las pérdidas y evitar un nuevo embarazo hasta que se conozca la causa de las pérdidas. El diagnóstico del aborto recurrente se va a realizar a través de la histeroscopía y la laparoscopía. Otra de los procedimientos puede ser una biopsia de endometrio, análisis de los cromosomas, determinación de los niveles de progesterona y también la determinación de anticuerpos. Otra de los diagnósticos que pueden ser, de los métodos diagnósticos menos usados, pues es la evaluación de la función tiroidea, los cultivos endovaginales y endocervicales y la tipificación de los antígenos. Los tratamientos se van a hacer de acuerdo a las causas que estén presentando los abortos. Si el aborto es un aborto por causas uterinas, se procede tal vez a hacer una histeroscopia para, en el caso de las anomalías anatómicas, se puede arreglar con este tipo de cirugía y es una invasión mínima. Si la causa es por insuficiencia cervical, se realiza un cerclaje y en el caso de haber miomas, pues una miomectomía. Si los trastornos son endocrinos, entonces se administran gestágenos, que generalmente es progesterona natural, y la tiroxina en caso de haber hipotiroidismo, aunque muchas veces pues el hipotiroidismo no tiene signos clínicos. Si el problema es por un trastorno inmunológico, pues se procede a un tratamiento con ácido acetilsalicílico
Bueno, perdón, este es en el caso del síndrome antifosfolípido. Se receta ácido acetil salicílico y corticoides, y en caso de que continúe la amenaza, pues se prescribe el uso de heparina. Y bueno, ahora continuando con la clasificación de abortos, ahora vamos a ver las maneras en las que se puede presentar. Bueno, más que nada, el aborto como tal va a tener diferentes presentaciones, las cuales vamos a ir viendo, desglosando cada una, para ver las diferencias de cada una. En este caso, la primera que vamos a comenzar va a ser con la amenaza de aborto, que es lo principal que inicia pues un aborto. Y vamos a ver que en la clínica va a haber signos y síntomas que van a hacer que nosotros sospechemos que la paciente está acusando con una amenaza de aborto. En este caso vamos a ver que la paciente va a presentar un sangrado de leve a moderado, dolores tipo cólico, lumbalgias, y en la exploración física vamos a encontrar una manera de decirlo, lo que vamos a encontrar en la exploración, vamos a ver pues, lo mismo de un sangrado, y también vamos a ver otras clasificaciones para compararlas. Y bueno, en las exploraciones vamos a ver que en algunas de las presentaciones de aborto vamos a tener que requerir de una ecografía o de alguna prueba de laboratorio para ver la hormona gonadotropina crónica, que es la que sale positiva cuando una mujer está embarazada. Y en los criterios de ingreso y tratamiento vamos a ver que dependiendo del tipo de sangrado va a ser si la paciente va a tener que ser ingresada hospitalariamente, o se puede hacer un tratamiento ambulatorio y referirla a su casa con un tratamiento, pues en este caso, si no hay mayor complicación, pues de reposo en su casa. Pero esto lo vamos a explicar un poquito más detallado en otra diapositiva. Esto es de manera general. La siguiente, por favor. Y bueno, es una tabla general de lo que es el aborto. Y bueno, pues es lo que les comentaba. Esto nada más es como un cuadrito para, en manera de resumen de todo lo que vamos a ver en un momento. Y bueno, pues en esto vamos a ver que hay varias diferencias, tanto clínicas, y vamos a dar diferentes tipos de diagnóstico y tratamiento dependiendo de la forma clínica en la que se encuentre el aborto. Nada más algo que recalcar en este apartado es que va a haber también un tipo de aborto subclínico, en el cual se dice que es muy frecuente y la mayoría de las veces la paciente ni siquiera se da cuenta o que estuvo embarazada o que tuvo un aborto, porque simplemente pues es expulsado sin mayor complicación. Y bueno, vamos a ver que también en los abortos hablando de la amenaza, se va a estimar en un aproximado que del 12 al 25% las mujeres en cualquier momento de la vida van a presentar una amenaza de aborto. Inclusive hay algunas literaturas que nos hablan que este porcentaje se aumenta hasta el 30%, pero estamos viendo que se debe a diferentes factores, tanto con diferente etiología. La siguiente, por favor. Y bueno, este es otro tipo de clasificación, que en este caso lo vamos a ver en un momento uno por uno. Y pues aquí cada tipo de presentación de aborto o fase que cursa nos va a dar diferentes datos clínicos que van a hacer que nos demos cuenta de en qué estadio se encuentra este tipo de aborto, ya que cada uno va a cursar con diferentes datos clínicos. La siguiente, por favor. Y esta es una tabla que encontré en un artículo
que ilustra un poquito mejor lo que les estaba diciendo, que aquí nos maneja el diagnóstico y por las etapas, de la etapa de la amenaza de aborto, un aborto inminente y un aborto incompleto y completo, y sus características. Y pues viene de manera, en resumen, desglosado y pues entendible. Y hasta abajo vamos a ver que pues en algunos la mayoría del diagnóstico se va a dar mediante la ecografía o la exploración. Pero a ver, explícame cada uno. Sí, doctora, nada más que este es un cuadro general. Ya después de esta diapositiva vamos a empezar a explicarlo uno por uno. No, explícamelo ahí. ¿Qué es eso? Bueno, ¿Es una clasificación de qué? Es una clasificación de las fases clínicas del aborto, o fases por las que cursa y signos clínicos que da cada una. Ya, a ver, explícamela. Sí, por ejemplo, en la amenaza de aborto, en el diagnóstico nos va a presentar pues una sangre, por decirlo así, de color oscura y escasa, y las contracciones uterinas van a estar presentes por el proceso en el que se encuentra la paciente. Las modificaciones cervicales, vamos a ver que el cuello va a estar cerrado. Y bueno, aquí cabe mencionar que la única fase o estadio en la que el cuello cervical va a estar permeable o abierto solamente va a ser en el aborto iminente y completo, ya que la amenaza de aborto, el cuello va a permanecer siempre cerrado, y también en el completo, porque en el completo pues ya como tal pasó el proceso y se cierra rápidamente. Y los desprendimientos y expulsión pues van a estar ausentes porque solamente es una amenaza de aborto. Y en la ecografía, pues en la amenaza de aborto vamos a encontrar hemorragia residual, coágulos o un embrión vivo con latidos cardíacos positivos. En el aborto inminente o evitable, vamos a ver que la sangre va a ser más roja, abundante y continua, que en este caso es porque pues como tal, si vemos en la imagen, ya pues partes ovulares y placentarias se están desprendiendo e inclusive ya están en el canal cervical, están por salir. Y en el desprendimiento y expulsión vamos a ver una protrusión del huevo, que era lo que les decía hace un momento, que como vemos en la imagen, en esa ilustración, ya se están desprendiendo y como tal expulsando. Y pues en la ecografía vamos a ver una expulsión en curso. En el aborto incompleto, el sangrado va a ser persistente y las contracciones uterinas igual, persistentes. Y aquí es donde vamos a encontrar que el cuello cervical va a estar abierto y pues se va a abrir para que sea más fácil la expulsión de los restos ovularios que salgan pues del útero por vía vaginal. Y pues vamos a ver que va a haber expulsión en 2 tiempos. Retención de los anexos. ¿A esto a qué se refiere? Que va primero como tal a salir pues el huevo y después van a tener que salir pues los anexos, lo que es pues los restos placentarios. Y pues por último en el aborto completo pues ya prácticamente el sangrado es mínima o es casi nulo, ya es porque pues ya prácticamente el aborto pues ya fue completado y ya pues el sangrado va a ser muy mínimo y pues ya cesan los dolores y ya cesan muchos síntomas. Y pues lo que les decía, que en las modificaciones cervicales el cuello ya se va a encontrar cerrado porque una vez que se completa el cuello cierra rápidamente. Y en los desprendimientos y expulsión pues ya va a ser una expulsión total tanto de los huevos como de los anexos. Y pues en la ecografía ya se va a encontrar un útero inevolucionado y vacío. Y a ver, resumiendo, dime la principal característica de cada uno. Pues que la amenaza de aborto pues solamente va a ser pues un sangrado ligero, leve o moderado, dependiendo de que si va a cursar por una sintomatología pues a progresar a un aborto inminente, o puede haber un tratamiento conservador que pues va a continuar con el embarazo. Y pues otra característica sería pues el cuello cerrado.
En el aborto inminente, pues ya todo lo que se había mencionado del sangrado vaginal va a ser frecuente, abundante, y en este caso la característica va a ser que el canal cervical va a estar permeable, es decir, puede comenzar a dilatarse o permanecer cerrado. Y en el aborto incompleto ya vamos a encontrar pues prácticamente un cuello cervical dilatado para que los restos, pues el embrión pueda ser expulsado. Y en el completo ya vamos a ver el cese de prácticamente pues todo, desde el sangrado hasta las contracciones. No me dijiste nada. A ver, alguien del equipo que le ayude. La principal característica de cada uno. Bueno, nosotros encontramos que la amenaza de aborto va a ser la principal, que va a tener algunos de los siguientes síntomas. Principalmente se va a presentar un sangrado leve de la cavidad uterina. También puede estar acompañado de la presencia de dolor hipogástrico de ambas fosas ilíacas. La principal característica es que el orificio cervical externo siempre va a permanecer cerrado. También es importante mencionar que en esta se debe corroborar con una ecografía que esté presente el saco gestacional con el embrión y la presencia de frecuencia cardíaca fetal. Algunas de las principales características que se menciona que se permite ver a través de la ecografía es la presencia de la hemorragia residual o de un hematoma retrovulvar. Por otra parte, en el aborto inevitable o inminente que se puede encontrar de las dos maneras es que van a aumentar los síntomas que se presentan en la amenaza de aborto, es decir, vamos a tener un sangrado vaginal aumentado, la presencia de contracciones uterinas dolorosas, que también va a haber dolor en el hipogastro y en ambas fosas ilíacas, y en este caso el cuello uterino va a estar dilatado y blando. Y aquí ya no vamos a encontrar la presencia de latidos fetales. Además que en la ecografía es necesario, se va a encontrar un saco ovular desprendido cerca del orificio cervical interno o ya en el canal cervical. En el caso... A ver, es que te estás confundiendo otra vez. Amenaza de aborto nada más puede ser contracciones, sangrado y el cuello cerrado. Es todo lo que quiero que me digas. Aborto inminente o inevitable, hay sangrado y aquí la principal característica es la ruptura de membranas. Sí, hay salida de líquido, puede estar el cuello cerrado o puedes tener dilatación. Por eso se llama inevitable, porque ya hay ruptura de membranas, ya no puedes hacer nada, ¿sí? Y el incompleto es nada más, hay dilatación, sangrado y expulsión de escasos restos. Y completo, obviamente sale todo y el cuello está abierto, ¿sí? Porque ya salió todo. Y es todo lo que quería que me dijeran. A ver, continúen con la exposición. La siguiente, bueno. Y bueno, también vamos a ver que algunos de los tratamientos va a ser quirúrgico. En este caso, hablando de tratamiento quirúrgico, vamos a tener dos principalmente, que va a ser la aspiración manual endouterina, que va a ser un método por el cual a través del cervix se va pues evacuar el contenido uterino con una cánula de plástico que se va pues introducir y se va a aspirar. Este es un proceso más selectivo o de preferencia, porque a comparación de abajo, que ahorita vamos a hablar sobre él, es menos traumático y es más cómodo para la paciente. Y pues también va a estar el ligrado uterino instrumental, que va a ser un procedimiento más agresivo, por decirlo así, más traumático. Y bueno, pues en vamos a ver que aquí se va a usar una
cureta de metal para evacuar el contenido y en este se va a utilizar una anestesia general, y en el de arriba solamente se puede utilizar una anestesia paracervical. Y dentro de los tratamientos, también vamos a tener tratamientos con medicamentos, que en este caso el tratamiento de elección que encontré va a ser el misoprostol, ya sea por vía oral, sublingual o vaginal. Algo que leí es que no necesariamente, va a ser más cómodo para la paciente la vía de administración, ya sea sublingual u oral, ya que tiene la misma eficacia que si se hiciera por vía vaginal. El único inconveniente es que hacerlo de la forma oral va a tener efectos secundarios como la diarrea, que en el 30% de las pacientes un efecto adverso va a ser la diarrea, que es molesta para la paciente en este tipo de circunstancia, y también el vómito. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a ver la evolución del aborto espontáneo. Y bueno, pues vamos a ver que la evolución del aborto espontáneo clásicamente se van a distinguir 3 estadios evolutivos, que como ya hablábamos, uno era la amenaza de aborto. Después, si cursa por un aborto pues ya inevitable, vamos a hablar pues ya como tal de un aborto en curso, y ya culminando pues vamos a tener ya un aborto como tal consumado. Y bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, en la amenaza de aborto se va a caracterizar por la presencia de un sangrado vaginal durante las primeras 22 semanas de gestación. En este caso, nos habla que el sangrado vaginal puede estar de manera ligera o abundante. Y pues al inicio aparecen contracciones uterinas que producen un pequeño desprendimiento del corio y una pérdida de sangre ligera, pero que si se atiende a tiempo no va a haber mayor complicación, y el producto va a seguir normal, con vida. Y pues también vamos a ver que el del 20 al 25% de las gestantes en general va a cursar en algún momento por una amenaza de aborto. Y pues en este caso se va a diagnosticar mediante una ecografía para valorar los latidos cardíacos fetales y ver pues cómo se encuentra. Y en este caso, como la doctora nos decía, una de las características va a ser que el cuello cervical se va a encontrar cerrado, como se ve en la imagen. La siguiente, por favor. Y en la clínica vamos a encontrar pues el sangrado proveniente pues de la cavidad uterina, el dolor de tipo cólico en el hipogastrio y en ambas fosas ilíacas, el reblandecimiento uterino, que era lo que nos comentaba Mirel, y lo que les comentaba la doctora hace un ratito, que en este caso no va a haber modificaciones cervicales. Y en el diagnóstico, pues lo vamos a hacer a través de la anamnesis, el examen físico y estudios complementarios, que en este caso el de elección va a ser la ecografía. Y en el tratamiento, pues un reposo absoluto y el uso de acetaminofenón, o también conocido como el paracetamol. Y también en el tratamiento marcaba o decía que también hubiera una abstinencia sexual. ¿Para qué el acetaminofén, doctor? Leí que solamente era para aliviar los síntomas, por ejemplo, en este caso, pues los dolores. Y en ese caso, si hubiera fiebre o tuviera fiebre la paciente, pues también el acetaminofén también es conocido como paracetamol, de tipo analgésico. ¿Y como para qué me sirve? Para prevenir la amenaza de aborto. Pues, ¿y de dónde lo sacaste? ¿Por qué no pones bibliografía?
Bueno, es que esto lo saqué de la guía de práctica clínica. ¿De qué año? ¿Y cuál de todas las guías? Si no me falla la memoria, fue de una guía del 2013. ¿Y en qué año estamos? En el 2021. Ya casi son 10 años, ¿no? Bueno, síguele y me vas a investigar bien el tratamiento. Sí. Sí. Y bueno, pues ya vamos a ver que el aborto en evolución, pues también el aborto en evolución, vamos a ver que se sitúa o está iniciado de una manera clínicamente el proceso de expulsión del embrión del útero. ¿A qué me refiero con esto? Que en este caso, pues ya toda la sintomatología se va a encontrar más intensa, tanto el sangrado como las contracciones uterinas. Por eso, clínicamente vamos a encontrar pues hemorragia genital persistente y una actividad uterina reconocible clínicamente, y las modificaciones cervicales, que en este caso ya vamos a encontrar el canal cervical pues dilatado, con un borramiento y dilatación, y pues en el tratamiento pues va a estar dado por el legrado. La siguiente, por favor. Y el aborto inevitable, pues es el tipo de aborto que se va a caracterizar por una hemorragia genital interna, que es similar al pasado, que como estaba en proceso, todos los síntomas van a estar aumentados. Vamos a ver que va a haber la ruptura de membranas y puede o no haber modificaciones cervicales, aunque en este caso leí que sí había modificaciones cervicales, y pues de hecho en la imagen se ve pues ya prácticamente el canal cervical pues abierto, que da pie a que el producto esté siendo expulsado junto con sus anexos. Y en el tratamiento vamos a tener pues que lo que les decía, el quirúrgico por aspirado o por legrado, o farmacológico. Si no hay alguna pues complicación de más, se puede usar pues el aborto farmacológico, que en este caso el medicamento de elección va a ser el misoprostol, porque el misoprostol lo que hace es dar las contracciones uterinas para que el saco el saco uterino se vacíe. La siguiente, por favor. Y pues ya, como tal, vamos a tener un aborto consumado. Y pues esto, ¿a qué se requiere? ¿A qué se refiere? Pues prácticamente la característica del aborto consumado va a ser pues ya la expulsión completa del producto, aunque pues ya una vez consumado también va a entrar otra categoría que vamos a ver si va a ser un aborto completo, ya con la salida de la salida del embrión y sus restos, o en este caso incompleto, que algún resto quede por ahí adentro, y pues vamos a ver que cada uno tiene diferentes formas de diagnóstico y tratamiento, dependiendo, pues como les decía, si es completo o incompleto, pero en este caso el aborto ya es consumado. Y pues como lo vemos en la imagen, pues ya prácticamente el embrión pues ya está fuera, el canal cervical pues está dilatado, abierto, y pues está pues ya la salida de pues ya prácticamente pues todo. Y pues también, bueno, como les decía, dentro de esa clasificación vamos a encontrar también ya en los abortos ya realizados, no ya consumados, dos clasificaciones que se va a referir al aborto incompleto y al completo. Y en este caso, el aborto incompleto se va a caracterizar por la expulsión de parte del contenido uterino, es decir, lo que les comentaba hace un momento, que como tal no se va a expulsar completamente todo o no se va a vaciar por completo el saco uterino, es decir, se van a quedar por ahí pequeños restos, que es lo que pues
si no se trata y si no se trata va a dar mayores complicaciones. Y bueno, en la clínica, pues lo que les decía, va a ser una expulsión parcial de fragmentos ovulares y placentarios, que en el saco uterino van a quedar algunos restos por ahí que tenemos que pues de sacar o hacer que sean expulsados. Y pues las hemorragias vamos a ver que continúan y en este caso el dolor puede haber cesado. Y pues el útero tiene un tamaño aumentado y el cuello uterino no se ha cerrado, sigue permeable, dilatado. Y en el diagnóstico, pues va a ser fundamental el uso de una ecografía. Pues como tal, la ecografía para ver pues los restos placentarios o qué fue lo que llegó o qué es lo que quedó todavía en el saco uterino para que posteriormente podamos ver qué tipo de tratamiento va a seguir la paciente. Y en el tratamiento, pues el legrado uterino, nada más que pues en algunos casos el tratamiento de elección va a ser un aspirado porque es pues, menos traumático y menos pues agresivo. La siguiente, por favor. Y ya, pues como tal vamos a ver lo que es el aborto completo. Pues en este caso ya, por último, la característica principal, como lo hablamos desde el inicio, pues ya va a ser pues la expulsión total, completa de tanto del huevo como de los anexos. Prácticamente ya todo en la cavidad uterina pues está vacío, ya no hay pues prácticamente nada. Y en la clínica, pues como esto ya todo salió, ya no tenemos nada, pues es obvio que pues el sangrado va a disminuir, va a ser inclusive hasta cierto punto escaso y los dolores de contracciones uterinas que se tenían en procesos anteriores prácticamente ya van a estar disminuidos o ausentes y pues ya el útero por consiguiente va a disminuir su tamaño y el cuello uterino pues va a cerrar rápidamente. Y en el diagnóstico pues vamos a hacer la comprobación mediante ecografía. Leí que se era recomendable hacer 2 ecografías. Uno en el momento de que se estaba en curso el aborto y posteriormente a las 2 o 3 semanas después, nada más para confirmar si no hay algún resto placentario, que solamente pues sería pues para salir de dudas. Pues es lo que les comentaba también en el tratamiento, que era conveniente realizar un control ginecológico en las 3 o 4 semanas posteriores, simplemente para descargar persistencias pues de restos ovulares que pudieran pues estar en la cavidad uterina, porque si estos estos restos ovulares no son expulsados o no los retiramos, nos van a provocar pues procesos infecciosos y pues nos van a dar complicaciones más severas. La siguiente, por favor. También dentro de la clasificación encontré que también va a haber un aborto diferido. El aborto diferido, ¿a qué se refiere? Pues vamos a ver que va a ser un embarazo que se ha interrumpido. Pero esto, ¿por qué? Pues en sí, en el aborto diferido, leí que no hay una causa como tal del por qué se dé un aborto diferido. Es decir, en el saco gestacional el embrión deja de desarrollarse, llega un punto en el que se queda así prácticamente, pero no, a diferencia de los demás o de lo que hemos estado hablando de los diferentes tipos de aborto o su presentación clínica, en no va a haber prácticamente nada, no va a haber sintomatología, no va a haber sangrado, no va a haber contracciones, pues prácticamente no vamos a encontrar sintomatología, que en este caso la paciente pues va a consulta a checar pues cómo va su embarazo porque ya deja de notar pues
deja de notar pues que su embarazo continúa. Es decir, pues ya no tiene síntomas pues característicos de un embarazo. Y pues también aquí encontré que que el aborto diferido se puede tratar de casos de huevo anembrionado, me parece, que era lo que nos hablaba Aranza, que también comúnmente pues lo llaman como un huevo güero, que esto se refiere a que prácticamente pues solamente se encuentra un saco gestacional pues ahí, pero con un embrión pues no viable, un embrión pues que dejó de desarrollarse, que ya no, pues que está muerto. Y pues en esto lo vamos a ver mediante una ecografía, pues para ver lo que les decía, si en este caso se encuentra pues la evolución normal o no, y ver si hay pues latidos cardíacos positivos. Bueno, en este ¿tienen alguna duda de los anteriores? No. Bueno, es que yo les preguntaba si no tienen alguna duda del diferido, porque pues se puede, pues en algunas en algunas formas pues se puede pues llegar a no ver esta clasificación, porque si se dan cuenta, es muy diferente a todo lo que hemos estado hablando anteriormente. La siguiente, por favor. Y bueno, pues ya como tal, ya vamos a ver las complicaciones. Pues en las complicaciones vamos a ver que el sangrado es muy común en el aborto, pero al momento de expulsar los restos ovulares o placentas se autolimita. ¿Esto qué quiere decir que se autolimita? Que dependiendo de la presentación clínica en la que se encuentre el aborto, el sangrado se va a autolimitar, es decir, se va a intensificar o se va a disminuir. Y pues otras causas van a ser una perforación uterina. La perforación uterina se va a dar en presencia de un legrado. Es una de las complicaciones. En lesiones vaginales o cervicales y en trastornos de la coagulación. En las complicaciones también había leído, y creo que lo habíamos visto al principio en el examen de Cajut, que una de las principales complicaciones de un aborto va a ser, por decirlo así, un aborto séptico, que va a ser clínicamente pues un proceso polimicrobiano que va a producir infección del útero, y pues esto al provocar infección pues va a ocasionarnos muchísimos problemas. Y pues leí que el aborto séptico era más frecuente en abortos ilegales o clandestinos, y bueno, dentro del proceso polimicrobiano, bacterias que vamos a encontrar pues va a ser E. coli, Enterobacter o Streptococcus. Y bueno, en hay que tratar el aborto séptico un poquito con más severidad, porque sí puede llegar a tener complicaciones muy, muy graves, ya que pues al tener un proceso infeccioso dentro del útero nos va a traer complicaciones como una pelviperitonitis. Y pues la siguiente, por favor. Y ya, como tal, en la prevención pues se puede hablar que en la prevención vamos a entrar lo que es ya pues la educación sexual integral, como tal en la mujer, para evitar algunos eventos o eventualidades, o tener un chequeo constante de su embarazo, pues un control prenatal adecuado, que en este caso para hacer un embarazo pues más adecuado se tiene que tener pues una planeación, ya que pues se recomienda que antes de concebir un bebé o planearlo, se tiene que tomar por lo menos con 3 meses de anticipación, pues lo que es el ácido fólico.
Y pues, como les decía, métodos de planificación familiar para estar conscientes pues de que se requieren ciertos cuidados y atenciones y consultas ginecológicas. Y pues ya por último serán los programas ineficaces de educación sexual, que en este caso siempre hay que checar o validar la información que estamos leyendo y no solamente quedarnos con una fuente, sino que seguir buscando más para pues estar conscientes de todo lo que se puede presentar, tanto en un embarazo como sus complicaciones, como algunos síntomas, signos de alarma y lo que cómo debemos de actuar ante tal escenario. Por eso tenemos que ser conscientes pues, del tema y tener noción de lo que puede o no puede ocurrir y con quién recurrir en el momento que se llegue a presentar algún problema, por decirlo así, alguna eventualidad durante el embarazo. La siguiente, por favor. Y pues ya por nuestra parte sería todo y esta sería nuestra bibliografía. No sé si tengan alguna duda. Nada más, doctor. Quiero que me digas, o los del equipo, ¿cuál es la clasificación clínica de aborto? Que me menciones así nada más, cada uno. La clasificación clínica de aborto, pues está como tal: amenaza de aborto, el aborto en evolución o inevitable, el aborto incompleto, completo, y pues básicamente esa sería la clasificación. No, la clasificación clínica de aborto es aborto inevitable, aborto en evolución, aborto incompleto, aborto completo, aborto séptico, amenaza de aborto, ¿sí? Sí. Y ahora no nada más es una complicación en el aborto séptico, es una variedad clínica. El aborto séptico se presenta, puede ser en cualquiera de las anteriores que te mencioné, pero la característica es que haya fiebre. Y el aborto diferido también nos faltó, el aborto habitual, ¿sí? Entonces el aborto séptico se considera variedad clínica también. Sí, doctora. Su única característica es que haya una infección intrauterina, ¿sí? Puede ser un aborto habitual, que pueda ser séptico, puede ser aborto de evolución y que también termine en uno séptico, ¿sí? Una amenaza de aborto también se puede convertir en séptico, ¿sí? Son variedades clínicas. ¿Y cuál es el tratamiento que se le debe? Pues aquí dice que si hay, en general. Bueno, yo leí que si había infección, sí, pero si no me falla la memoria, hablando del aborto séptico, en el tratamiento se va a referir como tal por las infecciones que puede provocar, y el tratamiento de elección va a ser un triple esquema de lo que es pues ampicilina, gentamicina y clindamicina. Los anteriores. Pues en los anteriores, pues yo solamente había leído que si no había mayor complicación, pues no como tal, solamente en dado caso se les daría tratamiento de antibiótico por alguna posible infección. ¿En todos? En el aborto incompleto podría ser la administración de misoprostol. En el embarazo completo, pues no requiere tal cual un tratamiento, pero necesita estar en observación. Y en el retenido, hay que también estar supervisándolo y misoprostol para generar las contracciones y que termine toda la expulsión, que termine expulsando todo.
y ya. ¿Puede ser eso? Sí. Ujú. ¿Tienen alguna pregunta para sus compañeros? No, doctora. Bueno, entonces empezamos con embarazo ectópico, por favor.